Nuevamente, en esta ocasión vamos a empezar a ver qué es un espacio topológico. Entonces, la noción de espacio topológico tiene por intención generalizar la noción de espacio métrico que vimos en nuestras sesiones anteriores. ¿Ok? Entonces, vamos a dar la definición de espacio topológico y vamos a ver más o menos cómo esto es una generalización de lo que vimos en nuestras sesiones pasadas para espacios métricos. ¿Ok? Entonces, la definición es, como si es bastante sencilla y vamos a verla. Entonces, un espacio topológico es simple y sencillamente un conjunto, X, como siempre, como siempre y en lo que sigue, no vacío, junto con una colección que le vamos a llamar topología, y vamos a denotarla por U, que satisface los siguientes puntos. Primero, el vacío y el total pertenecen a esta cosa que le estamos llamando topología. Bien, segunda cosa importante. Siempre que tengamos una subcolección de esta topología, bueno, vamos a llamarle B, una subcolección de esta topología, entonces lo que vamos a concluir es que la unión de esta subcolección pertenece a nuestra topología. ¿Esto qué significa? Significa que si ustedes toman una colección arbitraria de subconjuntos pertenecientes a este objeto que llamamos topología, su unión de todos estos conjuntos vuelve a ser un miembro de la topología. Bien, y finalmente, la última parte. Si tenemos B y W miembros de nuestra topología, entonces lo que vamos a poder decir es que la intersección de estos dos conjuntos pertenece a nuestra topología. Bien. ¿Cuál es la relación con espacios métricos o en qué sentido esta definición de espacios topológicos es una generalización del concepto de métrica que trabajamos en las sesiones anteriores? Bien, recordemos que una métrica era una función del producto cruz de un conjunto de números reales que satisfacía tres cosas. Lo que nos permitía crear esta métrica eran la noción de abiertos, ¿vale? Y un abierto era simple y sencillamente todo aquel conjunto que se pudiera escribir con unión de bolitas centradas en algunos puntos. Entonces, si lo pensamos desde este punto de vista, los espacios, la topología inducida por una métrica van a ser todos aquellos conjuntos que sean abiertos con respecto a esta métrica que estamos trabajando, ¿sí? Es decir, todos aquellos que se puedan ver como uniones arbitrarias de bolitas. Entonces, es claro que el vacío está ahí, es claro que el total está acá, y también es claro, por la forma en que lo he definido, que la unión, cualesquiera de conjuntos abiertos en un espacio métrico, nos vuelve a dar un espacio abierto. Y bueno, y esta última parte ya la discutimos en las sesiones pasadas. ¿Bien? Entonces, un primer ejemplo de un espacio topológico viene a ser precisamente un espacio métrico. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, un espacio topológico, por decirlo de alguna forma, es la generalización de la noción de cercanía. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a significar cercano? Pues va a significar que podamos encontrar un elemento de la topología que contenga los puntos, por decirlo de una manera muy grosera. Ejemplos de espacios topológicos. Entonces, como ya más o menos lo dije, el primer ejemplo
ejemplo y el más sencillo es, pues es todos los espacios métricos, ¿no? Entonces todo espacio métrico es un espacio topológico. Segundo ejemplo, si recordamos de la noción o de la definición que dimos de topología, una de las cosas básicas que estamos pidiendo es que tanto el vacío como el total pertenezcan a la topología. Entonces, si nos fijamos, podemos construir una topología pidiéndole exactamente que estos conjuntos sean los únicos que aparezcan. Y este se le llama la topología discreta. Bien. Entonces, si como siempre que ese es un conjunto no vacío, entonces, pues una topología, vamos a utilizar ahora esta letra, para X que solamente contenga el vacío y el total, es una topología. ¿Sí? Que se le llama indiscreta. ¿Sí? Como podemos ver, es una topología muy tosca. Los únicos abiertos posibles, o las únicas cosas que van a estar dentro de esta topología, que le vamos a llamar abiertos, por cierto, van a ser el vacío y el total. No hay otras opciones. Bien, ahora, vámonos al otro espectro, al otro lado del espectro de las topologías. Aquí tenemos una topología que es muy restrictiva. Casi nadie puede ser un abierto. Vamos a ver ahora un ejemplo que se va al otro lado. Es decir, vamos a dar un ejemplo donde todos son abiertos. ¿Sí? Entonces, este es el de la topología indiscreta. Y bueno, entonces, como siempre, vamos a no poner la hipótesis de un conjunto no vacío. Vamos a decir que esta cosa es una topología para X. ¿Sí? Solamente una aclaración en cuanto a la notación. Este 2 a la X denota al conjunto potencial X. ¿Quién es el conjunto potencial X? Es el conjunto de todos los posibles subconjuntos que viven en nuestro conjunto X. ¿Bien? Entonces, es claro que este conjunto satisface las definiciones de topología. Y esta topología le vamos a llamar la topología discreta. Entonces, en esta topología, todo el mundo es abierto. Entonces, como pueden ver, es completamente lo opuesto a lo que habíamos definido aquí un momento antes. Bien. Bueno, vamos a ver. Cuarto ejemplo. Okay. ¿Cuál es el ejemplo que vamos a definir acá? Pues tomemos como siempre un conjunto no vacío. Entonces, vamos a definir la topología cofinita. Va a ser todos aquellos conjuntos ¿sí? Cuyo complemento es finito. ¿Sí? Entonces, y además a para que sea una topología, pues vamos a pegarle el conjunto vacío. ¿Sale? Entonces, es claro que si tenemos una... Es claro que el total está aquí, es claro que el vacío está aquí, por la forma que lo hemos construido. Es claro que si tomamos una colección arbitraria de conjuntos, su complemento, la unión de su complemento va a ser finita. Y también es claro que si tomamos dos conjuntos que tengan complemento finito, su intersección va a tener complemento finito.
Bien, entonces esta es la topología cofinite que vamos a definir para un espacio topológico X. Bien, ya con estos ejemplos en la mano, es más o menos sencillo o natural, más bien, preguntarse lo siguiente. Ya vimos que todo espacio métrico es un espacio topológico. Entonces, con un ejercicio, hagan por favor ver que, por ejemplo, si toman la cofinita o toman la indiscreta, en un conjunto nunca va a existir una métrica que nos induzca esta topología. ¿Sí? Entonces, esto es una muestra de que este concepto realmente es una generalización propia del concepto de espacio métrico. Vamos a ver más cosas. Entonces, como pueden ver, es muy fácil. En este punto es muy fácil de dar ejemplos de espacios topológicos. Hay una noción que nos va a permitir mejorar, o no, mejorar no es la palabra correcta, nos va a permitir construir de una manera más simple una topología de un conjunto. Y esta noción es la de base de una topología. Entonces la definición es como sigue. Entonces, base de una topología. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta notación. Vamos a poner un par donde este va a ser el conjunto y esta va a ser la topología en este conjunto. Y a ese par le vamos a llamar espacio topológico. Una mala forma de llamarlo, pero es una forma estándar. Entonces, dado este espacio topológico, diremos que este conjunto beta que vive en la topología es una base para la topología, claro. Si se satisface que para toda B, para todo U que vive en la topología, existe una familia F contenida en B, de tal forma de que la unión de F es igual a U. ¿Esto qué quiere decir? Una cosa va a ser una base para nuestra topología si siempre que tomamos un elemento abierto o un elemento de la topología, siempre se va a poder escribir como unión de elementos de nuestra base. ¿Sí? Entonces es lo natural. Digamos que en este sentido, estos están generando la topología que pretendemos estudiar. Ahora, ya que tenemos esta definición de base y les comenté que esta es una noción que nos va a permitir construir de manera más sencilla topologías para un espacio dado, pues quisiéramos dar un criterio bajo el cual pudiéramos garantizar que un subconjunto del espacio potencia es una base para una topología. Entonces, el teorema es muy sencillo, ya lo pueden estar adivinando. Entonces, y tenemos que pedir muy poquitas cosas. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Dado B un subconjunto de potencia de 2X, ¿sí? Es una base para una topología en X si y solo si se satisfacen dos cosas. Primero, la unión de todos los conjuntos que pertenecen a este candidato a base es igual a X. ¿Ven? Y segundo, siempre que tomemos U y W que pertenecen a nuestra B, entonces, para todo X que está en la intersección, existe un
W' en nuestra base, de tal forma que X está en W' y este está contenido en U intersección W. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Un dibujo lo hace más sencillo, tenemos nuestro espacio. Entonces la primera cosa es que nuestro espacio puede ser obtenido mediante la unión de nuestros elementos de nuestro candidato base. Eso es sencillo. Más o menos es de esperarse por la definición que tenemos de base. La segunda parte es aún mucho más sencilla. ¿Qué nos dice? Nos dice que si tomamos dos cosas que pertenecen a nuestro candidato a base, entonces siempre que nos fijemos en la intersección, en un punto de la intersección, vamos a poder encontrar un elemento de nuestro candidato a base que se meta completamente en la intersección y que además contenga el punto del que está ahí. ¿Sí? Muy sencillo. Entonces, por ejemplo, es claro que si tenemos que esta es una base de entrada, estas dos se satisfacen. Es automático. ¿Sí? De la definición de base. Vamos a ver la otra parte, que es quizás más interesante de probar. Y que nos pide lo contrario. Es decir, supongamos que tenemos un conjunto de conjunto potencia que satisface estas dos propiedades. Vamos a demostrar que existe una topología que contiene esta cosa como base. Bien. Entonces, ¿cómo se define la topología? Es de la manera que ustedes están esperando. Entonces va a ser todos aquellos conjuntos W que están en el conjunto potencia, de tal forma que W se escribe o es la unión de una familia contenido en nuestro candidato a base. ¿Bien? Perfecto. Si la familia es vacía, es claro que tenemos aquí el conjunto vacío. Si la familia es todo nuestro candidato a base, es claro que obtenemos todo el conjunto X. Entonces eso nos demuestra que el vacío y el total pertenecen a este candidato a topología. Entonces eso cumple la primera parte. Vamos a ver qué pasa con uniones arbitrarias. Con uniones arbitrarias es exactamente lo mismo. Si tomamos una colección arbitraria de cosas que satisfacen esto, entonces es claro, por la forma en que hemos definido esta parte, que la unión arbitraria vuelve a ser una unión de una subfamilia de nuestro candidato base. Entonces, la segunda parte también es muy sencilla. La única que es de interés, si tiene algún interés, es la última parte. ¿Cuál es la última parte? La última parte nos pedía que si tomábamos dos elementos en nuestra topología, su intersección tendría que estar en la topología. Entonces, esta parte es muy sencilla. Y ya lo pueden estar esperando más o menos el dibujo que les hice un rato. Tomen dos elementos, fíjense en la intersección. Por cada punto de la intersección saben que existe un elemento de nuestro candidato a base que contiene este punto y que está completamente contenido en la intersección. Si eso lo repetimos para cada punto que está en la intersección, pues vamos a garantizar que se escribe como una unión arbitraria de estas cosas. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo para ser un poco más concretos. Y entonces la demostración de esta última parte va como sigue. Entonces dice sean U y W que viven en nuestra topología. Va. Entonces, y además un punto X que está en U intersección W. ¿Sí? Bien. Entonces, como X está en U intersección W, y además este U se escribe como la unión de una familia F y W se escribe como la unión de una familia F', entonces esto implica que existen beta 1 y beta 2 que viven en nuestro candidato a ser una base, de tal forma que ¿qué? De tal forma que X está en beta 1 y este está completamente contenido y este pertenece a nuestra familia F. Asimismo, X está en beta 2
y esta cosa está en F'. ¿Ven? Entonces, esto quiere decir que X está en beta 1 intersección beta 2. ¿Ok? Aplicamos nuestra segunda hipótesis que tenemos en nuestra proposición. Entonces, esto implica que existe un W sub X que pertenece a nuestro candidato a base, de tal forma que, ¿qué pasa? X está en este WX, este se mete en beta 1 intersección beta 2, ¿sí? Y este está contenido, por la forma en que hemos hecho todo esto, en U intersección. Y esto para cada uno de los puntos que escojamos en la intersección de U con W. Entonces esto nos permite construir la familia de elementos de nuestro candidato base para que nos permitan reconstruir la intersección. ¿Bien? Entonces esto demuestra o nos dice que nuestro teorema es cierto. Vamos a ver, ¿cómo utilizamos esta parte? O vamos a ver un par de ejemplos que nos permitan ver cómo usar esta cosa. Bien, entonces, nuestro primer ejemplo, consideramos la recta real, y la recta real, nuestra base, van a ser los intervalos abiertos. ¿Sí? Entonces, es claro que la unión de todos los intervalos abiertos nos da la recta real. Es claro que si nosotros nos tomamos dos abiertos y los intersectamos, vamos a poder encontrar un intervalito más chiquito que se meta dentro de esa intersección para cada punto en él. Entonces eso nos dice que los intervalos abiertos forman una base para una topología en R, y que en este caso la topología coincide con la topología de la métrica del valor absoluto que vimos en una de nuestras sesiones. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, esta es otra forma de escribir la topología inducida por la métrica, pero utilizando el concepto de base. Vamos a ver un ejemplo que ya no es tan trivial. Entonces, este ejemplo se llama la recta de Sorgenfrey. Y vamos a trabajar también con intervalos, solo que ahora vamos a trabajar los intervalos que van a ser semicerrados, van a ser cerrados de un lado y abiertos del otro. De forma más formal, van a ser los intervalos que son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha. Bien. Entonces, por ejemplo, es claro que la unión de todos estos intervalos nos produce la recta X. ¿Sí? Es claro. La segunda parte es que si nosotros tomamos dos intervalos y los intersectamos, su intersección nos vuelve a dar un semi-intervalo de este estilo. Y entonces eso nos garantiza la segunda parte. Entonces, a la topología que construimos hace un rato, que se llama topología generada por esta base, generado por este tipo de conjuntos, se le llama la recta de Sorgenfrey. Bien. Es claro, por la forma en que hemos trabajado los ejemplos, en que la recta real con esta topología no nos va a dar lo mismo que la recta real con la topología inducida por el valor absoluto. Es claro, o intuitivo el caso. Más adelante vamos a dar la noción adecuada, que será la de homeomorfismo, es decir, la noción que nos permite decir, o que nos va a permitir decir, cuando los espacios topológicos son los mismos desde el punto de vista de la topología. Bien. Entonces, eso lo vamos a hacer más adelante, pero en este punto es claro que más o menos no vamos a obtener las mismas cosas. Entonces, estas topologías son así. Otro ejemplo de cómo generar las bases, o de cómo una base genera otra cosa, pues será, por ejemplo, con la topología indiscreta. ¿Sí? En este caso, para generar la topología indiscreta, más bien la discreta, perdón, es muy sencillo. Para cada punto de nuestro conjunto, vamos a definir
el elemento de la base como este simboleto. Es decir, vamos a hacerlo bien. Tenemos que hacer lo siguiente. Entonces, para todo X, está nuestro conjunto, vamos a considerar esta cosa. ¿Sí? Entonces, muy difícil verlo, por favor, háganlo de tarea, es un ejercicio demasiado sencillo. Ver que en este caso, esta es una base para la topología discreta. Entonces, ya vimos topologías, bases para espacios topológicos. Vamos a ver ahora otro concepto que está íntimamente ligado a la noción de base y que nos va a servir más adelante cuando empecemos a ver propiedades de separación y puntos circunvecinos. ¿Sí? Entonces, pero antes de eso vamos a definir qué cosa es un conjunto abierto, qué cosa es un conjunto cerrado. Ya lo dije, pero vale la pena hacerlo bien. Entonces, un conjunto en un espacio topológico se llama primero abierto, pues un conjunto U, si U pertenece a la topología. Bien. Y segundo, el conjunto se llama cerrado, si el complemento está en la topología. Entonces, como pueden ver, esto nos recuerda exactamente lo que teníamos en el caso de espacios métricos. Los conjuntos cerrados eran todos aquellos cuyo complemento era abierto y era abierto si era unión de puras. Entonces aquí tenemos exactamente lo mismo. Es decir, solamente abstrajimos un poco la noción de conjunto abierto y cerrado que teníamos en espacios métricos y la llevamos hacia adelante. ¿Qué sería o qué jugaría el papel de bola? ¿Sí? ¿Recuerdas? Una bola era el conjunto de todos aquellos puntos, bueno, una bola de radio R, con respecto a la métrica, el conjunto de, centrado en X, era el conjunto de todos aquellos puntos en nuestro espacio métrico cuya distancia al punto X era menor que nuestro valor. ¿Quién jugaría el papel de bolas? Bueno, en este caso, ya no está en inmediato, tenemos que hacer un poco de abstracción, pero aún es posible, ¿sí? Entonces, pues un entorno, sí que sería la generalización de bola para X, es simple y sencillamente un abierto de tal forma que X está, ¿sí? Eso es todo, es muy sencillo. Entonces, no es difícil convencerse que las propiedades, bueno, que hay ciertas propiedades que satisfacen los entornos. Por ejemplo, que si tenemos que U es un entorno de X y tenemos un W que pertenece a la topología que contiene U, entonces este nuevo W va a ser un entorno para X. Que si tenemos dos entornos de X, entonces la intersección finita de entornos es un entorno de X y que la unión arbitraria de entornos es un entorno para X. ¿Sí? Son propiedades estándar, van a aparecer en sus hojas de ejercicios. Vamos a ver cómo definir una base de entornos o qué significa una base de entornos. Y dentro de sus hojas de ejercicios va a quedar cómo construir una topología a partir de que ustedes digan cómo son unas bases para los entornos. Correspondería, por decirlo de una muy mala forma, a la noción de subbase. Entonces, definición. Tenemos que beta prima, vamos a ponerle beta x para acordarnos que tiene que ver con x, es una base de entornos de x. Y bueno, si ya saben primero, pues todos estos
pertenecen a la topología, pues X está en W para todo W que pertenece a esta cosa. ¿Sí? Y tercero, siempre que W sea un entorno, de X, pues entonces vamos a deducir que existe un W' que pertenece a esta cosa, de tal forma que X está en W' y este se mete en nuestro W. ¿Sí? Entonces va a ser una subbase. Si siempre vamos a poder garantizar de que el hecho de que cuando tengamos un entorno vamos a poder encontrar uno de nuestra base que se mete en este entorno y que además contenga nuestro punto. Entonces, por decirlo de una muy mala manera, estos son los candidatos que son los más pequeñitos, que con los candidatos, los entornos más pequeñitos que contienen a nuestro punto X. Es una muy mala forma de decirlo, pero es una forma de darnos una idea de qué cosa representa esta parte. Ahora pasamos a la siguiente caracterización de las bases para estas cosas. Entonces tenemos el siguiente teorema. Y dice lo siguiente. Beta es una base de entornos para X si y solo si, pues lo que decíamos, ¿no? Esta beta está contenida en tau. El segundo, pues X está en W para todo W en beta. Y la tercera propiedad es de que si U y W pertenecen a nuestra a nuestro candidato base, entonces existe, perdón, si son entornos de X, entonces existe un U' que pertenece a nuestro candidato base, de tal forma que este U' está contenido en la intersección. ¿Sí? Entonces es trivial la demostración, vamos a medirla en este momento. Para terminar nuestra sesión del día de hoy, vamos a ver qué cosa es un subespacio, un espacio topológico. Esta sesión, o esta parte, la metimos en espacios métricos, en su sesión de ejercicios, y creo que es más conveniente presentarlo aquí que en el caso de espacios métricos. Entonces, definición, pues diremos que un conjunto Y contenido de X es un subespacio. Claro, es un subespacio de este espacio topológico. Si la topología de Y la podemos describir de la siguiente forma. Van a ser todos los abiertos de la forma U, intersección con Y, de tal forma que U pertenece a la topología. ¿Sí? Entonces, nuevamente, los subespacios topológicos
de un espacio topológico dado van a ser los subconjuntos de él y la topología va a estar descrita de esta forma. ¿Sí? Es claro de la definición de topología que esto vuelve a ser una topología para él. Entonces, cualquier cosa que satisfaga, bueno, esta va a ser nuestra definición de su espacio topológico. Es claro que si tenemos una base para la topología de X, repitiendo este proceso obtenemos una base para este subespacio. Es claro que si tenemos una base para entornos, repitiendo exactamente este mismo proceso, es decir, consiguiendo este tipo de intersecciones, vamos a inducir una base para entornos en nuestro subespacio Y. ¿Sí? Algo que es un poco más interesante es lo siguiente. Recordemos que en nuestra sesión pasada definimos qué cosa era la cerradura de un conjunto. Entonces, la cerradura de un conjunto era el cerrado más pequeño que la contenía. O habíamos visto la siguiente caracterización, que la cerradura de un conjunto era la intersección de todos los cerrados que lo contenían. La cerradura de un conjunto, en este caso, para espacios topológicos, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, definición, dado un conjunto Y, que está contenido en nuestro espacio topológico X, pues vamos a definir la cerradura simple y sencillamente como la intersección de todos los conjuntos C, de tal forma que X está, que Y contiene, está contenido en C, y además C es cerrado. Es decir, su complemento es abierto. Exactamente la misma definición que teníamos en el caso de espacios métricos. Muy bien. Entonces, una de las primeras propiedades que podemos probar sin ningún problema será la siguiente. Viene su hoja de tareas, por favor, no se preocupen. Dado un conjunto, un subespacio en Y que satisface que todos los abiertos de Y, abiertos en este sentido, son abiertos en X, esto va a ser equivalente a que el conjunto este sea abierto. ¿Sí? Si tenemos un conjunto cerrado, o análogamente, vamos a decirlo para su cerradura, que satisface que todos los conjuntos cerrados de Y son exactamente cerrados o son cerrados en el espacio grande, esto va a significar que nuestro conjunto es cerrado. ¿Sí? Entonces, para eso tienen que utilizar esta parte. Bueno, eso es todo por la sesión de hoy. Nos vemos para la siguiente. Vamos a ver espacios producto, cómo definir bases ahí, unas cosas más por ahí. Pero por hoy es todo.